Bienvenidas y bienvenidos Lifters de todas las categorías. Yo soy Enrique y esto es Lifters Mafia. Estamos de nuevo como cada semana con William Trujillo, nuestro coach. Y bueno, estábamos ahorita platicando un poquito antes de empezar la grabación, de toda esta polémica que hay alrededor de la gente de Calgary Barbell, de Bryce, y la gente de Starting Strength, de Mark Ripito, de este concepto de RPE. O sea, las dos posturas son, pues un poco, bueno, no un poco, bastante antagónicas. Para quien no ha visto ahí o no esté muy al pendiente de los chismes o de lo que está pasando en el mundo de la fuerza, la gente de, bueno, Mark Ripito, pues hizo ahí unas declaraciones muy polémicas en cuanto a que el RP era algo pues muy subjetivo, que no era una herramienta útil para la programación y que básicamente adecuar cargas durante la programación dependiendo cómo te sentías, pues era como algo muy de pi. Ahí ya sabe, muchas groserías, digo, Mark es pues un poco de la vieja escuela, era lo que también platicamos ahorita con Will. Pues él trae un antecedente pues tipo Westside, entonces pues ya saben, es como políticamente incorrecto y pues ahí hubo mucha gente que se ofendió y entre los que le salieron a darle la cara fue esta gente de, bueno, este chavo Bryce, campeón mundial en IPF, tanto en Raw como ahora en equipado, de Calgary Barbell, y él fue el que hizo también ahí un par de videos, chéquenlos en YouTube, están ahí, justo diciendo, bueno, pues que, o sea, se tiene que actualizar la gente que, en este caso Mark, que no creen en el RP, y pues que hay muchos estudios que prueban la eficacia de la programación basada en RP. Entonces justo platicaba con Will y le dije, o sea, creo que hay que tener, pues, o sea, muchos siempre decimos RP, RIR, 1RM, 5RM, 4RM, o sea, ahí todo lo que quieras. Entonces, pero creo que no, o sea, vale la pena ahí dedicarle un pequeño episodio a aclarar todos estos conceptos y cómo pueden ser utilizados o cómo se utilizan durante la programación de fuerza y en particular pues de powerlifting. Ok. Mira, mm, lo que pasa es de que esto es un constructo que va constantemente en actualización. Y ni siquiera es de que se vayan reinventando las cosas, sino desde que cada vez tenemos más herramientas para explicar situaciones que si bien funcionaban, no podíamos describir perfectamente cómo es que funcionaba, cómo era el mecanismo. Con el paso del tiempo, sobre todo en el powerlifting, hemos ido recaudando más y más información, principalmente de otros deportes que nos pueden aportar luz a lo que estamos haciendo, sobre todo a entender un poco mejor cómo es que se da la individualidad y principalmente cómo es que aprendemos. Esto lo podemos ver, pues visto desde varias cosas, ¿no? Vemos que no todos aprendemos por memoria, no todos aprendemos repitiendo, ¿no? Hay mucha gente que tiene otra forma de acceder al conocimiento. A la ciencia, o más bien dicho, a la rama de la filosofía que estudia el cómo aprendemos se le llama epistemología. Ok, ok. Y entonces a la epistemología, que básicamente se encarga de eso, de explicarnos los procesos de aprendizaje dentro de varias otras cosas, las personas de RTS, de estos de entrenamiento reactivo, pues le dieron mucho valor porque dice, ok, si aprendemos diferente, entendemos diferente, visualizamos la realidad de forma diferente, ¿por qué todos tenemos que entrenar igual? Obviamente suena lógico ya Sí, cuando sí, lo sí. planteamos de esta manera, ¿no? El problema con Mark y con Starting Strengths en general es de que a todos nos corta con la misma tijera. Uh-huh, uh-huh. A todos nos enseña el mismo tipo de sentadilla, el mismo tipo de preses, el mismo tipo de peso muerto. Por ejemplo, una de las cosas que también en su tiempo causó muchísimo controversia es que está totalmente en contra del peso muerto sumo. ¿Por qué? Pues Porque porque no es peso muerto, eso es trampa, güey. igual, ¿no? Porque simple y sencillamente veía que era trampa, ¿no? Uh-huh. Decía, recorres menos y la postura, y no sé, decía una serie de cosas. Mark publicó un video, justo hablando de esto del RP, en donde da sus puntos y Bryce lo que simple y sencillamente hace es ir punto por punto debatiéndole. Uh-huh, uh-huh. Me recuerda un poco la postura que se tuvo aquí cuando empezó IGP, que justo lo que intentábamos era pues traer todo esto que se está haciendo en los países que son potencia
de powerlifting y que se hiciera un poco más popular, porque ni siquiera era algo que nosotros hiciéramos, ¿no? Ujú. No era algo que nosotros hayamos inventado y tampoco era algo que no tuviera fundamento en la ciencia, ni tampoco que no tuviera fundamento en la gente que está logrando progresar, Y ¿no? De ahí manera justo interesante creo en que el tocas mundo. un punto importante, o sea, tanto o sea, la parte de que todo es basado en ciencia, o bueno, estas nuevas tendencias son basadas en ciencia, digo, de lo largo de los años han avanzado la investigación científica en ciencias aplicadas ya al deporte prácticamente, y entonces pues se han hecho nuevos descubrimientos, o sea, o sea, han tirado paradigmas que pues servían de fundamento para llamémosle la vieja guardia, que eran como justo estos o sea, este tipo de programación lineal, y con donde la programación incluso ya te incluía o sea, pesos específicos, sets específicos, o sea, y no había otro método, entonces tú tenías tu programa y lo tenías que seguir y, o sea, daba resultados, o sea, eso también es algo que se tiene que reconocer. Y como todo, o sea, de una generalidad, pues para algunas personas les va a aplicar y para otras no. O sea, creo que son las dos posturas, ¿no? Uno es que es algo que es un marco rígido y en cambio las nuevas tendencias pues son adaptables, personalizables a cómo responde cada persona, cada atleta. Entonces pues, todo esto va derivado del avance de las investigaciones, la ciencia, los estudios y como tú bien dices, de traerlo de otros deportes. O sea, realmente, o sea, se busca en tanto, y también en temas de espaciales, y de la industria militar. O sea, básicamente se adapta mucho a esa investigación a los deportes. Es bien curioso porque, o sea, ni siquiera es una idea solo progresista de que lo nuevo es mejor, o sea, para nada de eso. De hecho, las estrategias que se generan con todo este paradigma nuevo de aprender, cómo es que aprende tu lifter, cómo es que mejora tu lifter, puedes utilizar un chorro de herramientas. O sea, hay gente que sigue funcionando bastante bien, dándole pesos fijados. Hay quien no, hay quien necesita autorregular por sus propias características individuales, hasta podríamos decir que por cuestiones de personalidad, Uh -huh, uh -huh. pero el problema, sobre todo con Mark y con la gente que se opone de manera tan rotunda a varias cosas, es de que desconocen o muestran la ignorancia de la herramienta. O sea, estoy seguro, y de hecho lo demuestra Bryce en su Uh -huh. video Sí, justo. respuesta, que Mark no comprende qué es el RP, Ujú. Sí, sí, no de acuerdo. De comprende hecho, qué ese es es la justo autorregulación. el punto que él resalta mucho, ¿no? Lo invita incluso a que investigue y que se documente sobre de qué es el RP. Y justo esa es la pregunta que te hago, ¿qué es el RP? O sea, simplemente creo que mucha gente a veces tal vez no sabe ni siquiera qué significan las siglas. El RP lo podríamos traducir como escala de esfuerzo percibido o ratio de esfuerzo percibido. Lo que intentamos hacer es que a lo que tú percibes, a lo que tú puedes ver, darle un intento de visualización objetiva. Ujú, ¿Por medio de qué? De puntajes. Directamente en powerlifting se utiliza, bueno, no en powerlifting, en general en el entrenamiento, de la escala o del inicio como 5 hasta el 10. 110, lo máximo que tú podrías hacer, en donde ya no tolerarías realizar una repetición más, no tolerarías sacar el número de repeticiones que sacaste con mayor cantidad de peso, o sea, simple y sencillamente lo que le llamaríamos tu máximo esfuerzo. Este máximo esfuerzo de igual manera es muy subjetivo, ujú, ujú. porque puede entrar, es mi máximo esfuerzo físico, es mi máximo esfuerzo psicológico, es mi máximo esfuerzo técnico, o sea, hay muchos matices, pero el que estés eligiendo significa que no podría realizar más. Y de hecho A partir ahí, de ahí, ajá, ajá. dime, O sea, ayer, de hecho, ahorita estoy recordando que ayer escuchaba un programa que el RP o la escala de RP, o sea, realmente fue creada para, si no mal recuerdo, el ciclismo y era una escala que se medía hasta el 20 o 26, si no mal recuerdo. Y entonces justo de ahí ha ido evolucionando o sea, primero pasarla a deportes en este caso como es el powerlifting, y la escala reducirla, porque atinarle algo o decir, pues fue un 21 o 22, estaba muy complicado, y entonces justamente lo fueron reduciendo, y como tú dices, o sea, realmente la escala sí va del 1 al 10, pero pues realmente del 1 al 5 es prácticamente irrelevante, porque no hay mucha diferencia, es complicadísimo porque estás hablando de ya repeticiones más altas, pero pues la última parte de la escala que sería del 5 al 10
es como donde nos centramos. Pero ahí sí yo quisiera que la gente conociera que, uno, la herramienta pues no nació para este tipo de deportes, pero fue adaptada y es también algo que quiero rescatar. O sea, que es parte de una evolución, de estar investigando, de estar buscando herramientas para mejorar en un deporte, en este caso el powerlifting. Entonces ahí justo, adelante, adelante. Es que hay dos tendencias del RP, también hay que ser dentro del powerlifting. Ujú, Están las tendencias de Bryce Lewis con de Strength Athletes, me parece, sí, ujú, en donde el RP se mide como por facilidad o por dificultad de ejecución, ujú, por sensaciones meramente, ¿no? Yo puedo decir que algo resultó pues apenas como un calentamiento, si le doy un grado 5, por ujú, ejemplo, ujú, pero de ahí va subiendo hasta ser como mi movimiento máximo de competencia. Y es un poquito más subjetivo, es un poquito más difícil de cuantificar. Y está la versión de Mike T con toda esta tendencia de estrategias emergentes, en donde hace una relación de esta escala de esfuerzo percibido con las repeticiones en reserva. ujú, ujú. Las repeticiones en reserva es un concepto que también de repente cuesta un poquito de trabajo porque requiere de el autoconocimiento, pero básicamente sería el poder predecir por medio de tus sensaciones cuántas repeticiones pudiste haber sacado extras o más con ese peso, pero teniendo un número fijo. O sea, por ejemplo, que yo agarre un peso, saque, no sé, las 10 repeticiones que están en mi programa, pero como yo ya sé que mi cuerpo tolera más Ujú, y ujú. ya sé cómo se siente, podría predecir, decir, yo creo que podría sacar 12 o creo que podría sacar 13. Bueno, esas 2 o 3 repeticiones extras se le consideran como eso, repeticiones en recámara, en reserva, no ejecutadas, como le querramos decir. Que ese es otro concepto que también siempre escuchamos o vemos ahí que la gente pone en sus historias de Instagram, en sus posts, o sea, RIR. O sea, y que justamente significa eso, ¿no? O sea, repeticiones en reserva, reps in reserve, y va asociado justo al tema de lo que justo es como la contra, ¿no? O sea, el RP sube y las RIRs van bajando para que justo tengas estos dos parámetros que a ti te sirvan para evaluar justamente decir, ah, pues sí fue un RP tal, o pues tenía un RIR tal. O sea, ahí sí la gente tiene que, creo que debe de entender, digo, tú eres el experto, o sea, de que pueden ser incluso hasta sinónimos. O sea, de un RP, o sea, no sé, hablemos de un RP8 que estás hablando que te quedarían por lo menos ahí en RIR unas dos. Y, o sea, si pongo RIR 2 pues ya alguien más ahora sí que versado, pues habría que fue un RP8. Digo, Exacto. siempre con la reserva de que uno es un tema subjetivo y el otro pues ya va más tanto de la observación, ¿no? Y entran en otros factores, ¿no? De la velocidad de la barra, incluso la La fatiga. constancia técnica, Ujú. claro. Sí, sí, sí. Entonces creo que siempre vemos como que estos conceptos que la gente pone como de moda de RP, RIR, incluso también el RM, ¿no? O sea, de las repeticiones máximas, que, o sea, de repente siempre ponen, ¿no? Es que 3 RM, 4 RM, pero sí es complicado de repente como que la gente que es nueva en el deporte, pues uno entienda todos estos acrónimos, y dices, esto es como de la mafia o qué significa. Todo este tipo de cosas lo que son básicamente herramientas para que haya una comunicación entre el atleta y el entrenador. Y también para que haya comunicación entre la comunidad. O sea, si yo soy alguien que está en segundo lugar y estoy siguiendo por Instagram al que es primer lugar y él sube un peso muerto de 250 y te dice que fue a RP8, tú ya puedes hacer una pequeña proyección de cuánto es lo que ahorita podría estar él tirando como en competición. Y entonces hay un intercambio de información un poco cifrado, sí, pero es que al fin y al cabo, si dejamos que haya cierta subjetividad y un paradigma muy grande, pues se entiende menos. Entonces hay que intentar como condensarlo para que la comunicación sea más clara. Cuando nosotros vemos lo de una repetición máxima que representa nuestro 100% y salen todas estas variantes de 2, 3, 4 o 5 RM, hay que entender que eso es la máxima capacidad que tendrías para ese número de repeticiones. O sea, toda la escala de RM es un RP10. Ujú, Todo es un máximo esfuerzo. O sea, si te dice una repetición para 100, pues entiendes, ¿no? 2 repeticiones para el 95, significa que solo podrías sacar
con ese peso, con ese Controlando. porcentaje, esas repeticiones. Pero significa que sería a un máximo esfuerzo. Ujú, O ujú. sea, no podría haber una tercera, no podría haber un poco más de peso. Significa un máximo esfuerzo, un RP10 o un RIR 0. Cero, exacto, Ya exacto. no hay repeticiones en reserva. Y entonces, como vas haciendo todas estas conjunciones, vas creando un lenguaje de claridad entre atletas y entre un entrenador y sus atletas. Que Porque creo si que yo le justo ese es digo, como el dime, dime. objetivo, ¿no? O sea, tener esta claridad. Pero ahí es donde pues ya aquí todo el furor de las redes sociales de repente entra, y de repente ves gente que escribe, no sé, mi top set de a RP8, 4RM, y dices, no, amigo, así no va. Y entonces así de repente, y confunde más a la gente. O sea, de repente, tal vez es porque desconocimiento, de repente pues no entendieron cómo iba la escala, pero pues se presta mucho a este tema de confusión. Entonces ahí sí quisiera que lo volvieras a repetir para que les quede muy claro. O sea, cuando tú estás hablando de RM, siempre vas a estar hablando de un RP10. Y Sí, todas sí. las veces. No importa el número de repeticiones, siempre en teoría y es que el 1, 2, 3, 4, 5 RM hace alusión a un porcentaje de la carga, que aparte todavía se vuelve un poquito más complicado cuando te metes porque no es la misma pérdida de porcentaje de un press banca en donde estamos utilizando solamente de manera prioritaria el tren superior y una cadena de empuje, que por ejemplo un peso muerto en donde se utiliza más eh, cantidad de masa muscular, más articulaciones y puede llegar a tener un impacto más fatigante en el Ujú, cuerpo, ujú. ¿no? Entonces, cada ejercicio, de hecho, parece ser que tiene una pérdida de porcentaje diferente. Es más, si nos vamos a ver exquisitos, cada persona tiene una pérdida de porcentaje de fuerza diferente. Y ahí es donde entra la necesidad del RP. Si yo no puedo meter a todos en el mismo saco del 1RM y sus porcentajes, tengo que encontrar la manera en que ellos me digan de manera fiable cómo están sintiendo sus levantamientos. Y entonces, ¿qué hago? Pues de algo muy subjetivo como son sus percepciones, le pongo una escala. Ujú. Es muy similar a lo que se hace, por ejemplo, con la escala de dolor, Ah, ¿no? sí, sí. La escala de dolor va de igual del 1 al 10, siendo el 10 el mayor dolor que has sentido en tu vida, y de ahí te van diciendo, pues, una progresión. Pero es muy curioso porque no es el mismo grado de dolor Sí, el que claro. ha sentido una persona que se le ha enterrado una uña, como la persona que ha tenido un choque automovilístico o como la persona que ha tenido un parto natural, ¿no? O sea, Sí, hay sí, sí. escalas y sabemos que hay umbrales diferentes de dolor, pero justo, el 10 sigue siendo el máximo de cada Ujú. quien. Una vez en una entrevista, bastante curioso, a Ed Cohen, un levantador muy famoso justo de esta vieja escuela, le preguntan, oye, ¿qué se siente haber tenido un peso muerto de 1000 libras? Creo que era ahí Sí, en sí, ese claro. momento. Ajá. Y él lo que hace le dice, ¿cuánto es tu máximo? Y el otro tenía un buen máximo, le dice como 500 libras, que son como 224 kilos, ¿no? Y dice, no, pues 500 libras. Ah, bueno, así como sentiste ese, yo sentía el mío. Sí, Y sí, es de sí. que, claro, o sea, no importa el peso, hay sensaciones, hay percepciones muy específicas, y es que, pues, conforme vas subiendo, o sea, seguramente cuando por primera vez intentaste 100 kilos, Te es la costaron. misma sensación que te cuesta ahora cargar 200 o cargar lo que cargues, pues, ¿no? Pero entonces, si esas percepciones son similares, podemos cuantificarlas o podemos ponerle una pequeña escala. Y ahí es donde entra el RP. O sea, tal vez tú nunca has cargado 200 kilos, tal vez tú has cargado, no sé, 150. Bueno, pues cuando cargues 200 se va a sentir similar, pero a través del tiempo, no dije igual, solo similar. Y entonces ahí es donde entra esta escala. Entonces, porcentaje habla de un récord histórico, que aparte sabemos que cambia con el paso del tiempo, ¿no? El RP o las repeticiones en reserva hablan del momento Ujú, ujú. específico. Hablan, porque hay veces que vamos al gimnasio y no sé, por cuestiones como el Pues de repente clima, tienes el un mal humor, día, el trabajo, te el dormiste sueño, chueco o descansaste hace que poco. este 1RM cambie. Ujú. Sí, sí, sí. Y de hecho hay una tercera herramienta que me gusta siempre mencionar, aunque a Armando no le gusta, que es la valoración por velocidad.
Híjole, que es es que ahí con es. estos aparatitos Ajá, sí, como sí, el sí. encoder o las grabaciones por video, en donde este señor Carlos Barzalobre, o, híjole, no recuerdo el otro, se apellida Jiménez, o Los Juan dos. José González Vadillo, han estado investigando muchísimo y hacen una relación inversamente proporcional entre la velocidad y la fuerza, Ujú, ujú. pero también tiene sus Sí, 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 errores. digo, ahí, por ejemplo, o sea, justo ahí hay muchas posturas en contra del entrenamiento basado en velocidad, porque justo, o sea, hay este señor que se me acuerda su nombre, que está con los de Leaf FTS, o sea, que él te dice, o sea, pues tu máximo, o sea, siempre se va a mover a una velocidad de casi cero, o sea, va a requerir todo tu esfuerzo para que le imprimas la mínima velocidad para que se pueda seguir moviendo. Entonces, dice, para él no hay transferencia directa de un entrenamiento basado en velocidad, porque cuando estés bajo tu máximo, pues no te vas a mover de la misma forma. Entonces dice que no es una adaptación pues que te pueda tener una transferencia. Y que es más o menos también lo que decía la gente ¿qué se llama? Digo, perdón, lo que quienes sí lo soportaban lo del entrenamiento de velocidad eran los de Westside, que de hecho es donde se originó en su método conjugado. Ellos también abordaban, no tenían días de velocidad o de speed training. Híjole, ahí es súper complicado porque es que una cosa es medir la velocidad Ujú, y diferentemente de la carga, y otra cosa es intentar producir mayor velocidad. El entrenamiento basado en velocidad lo único que hace es que, o lo que se supone es darte una métrica más, en donde de hecho tú no deberías de estar intentando de manera adrede ujú, generar mayor velocidad porque puedes llegar a trucarla. Está ujú, el ujú. caso, y espero que no se ofenda, de Jorge Pérez Córdoba, en donde vemos cómo hace su sentadilla y de hecho después de romper el sticking point, super acelera la barra que hasta se le despega. O sea, se le levanta y la tiene que volver a cachar. Pero vemos la primer parte de su sentadilla en donde la cadera se le va a Córdoba, tiene problemas de colapso, hay un sticky point muy marcado, y él dice, pero es que sí estoy mejorando porque estoy mejorando la velocidad ante una misma carga, Ujú. pero la constancia técnica, ay, híjole, nos deja mucho ahí que desear. Y no es porque esté diciendo que él está mal ni que no sabe, no, al contrario, es una persona que aporta mucho a nuestra comunidad, pero ahí hay matices que no cuadran, ¿no? Sí, digo, Entonces, son para estas herramientas que siguen en desarrollo, ¿no? Digo, vimos ahí a, si no mal recuerdo, David Marchante, él hizo toda una preparación, rumó un campeonato nacional de España basado en entrenamiento de velocidad y tuvo muy buenos resultados. Ahí pues, es una aplicación real de ese tipo de entrenamiento. Pero pues sí, como dices, a veces es un poco más complicado y ahí, raro. Aparte que no es tan accesible al público en general, porque pues digo, estar grabándote de un cierto ángulo en específico, estar haciendo la comparación de videos o la medición, o incluso tener que comprar estas unidades para medir la velocidad, estos bloquecitos con un hilo, pues no son, o sea, uno no están tan disponibles en el mercado, no es como que puedas pedir uno y te llega mañana, y pues también son complicados de leer, ¿no? O sea, ahí por ejemplo recuerdo uno que se llama Beast, que incluso tiene una aplicación donde sí te van marcando ahí todo, o sea, como una gráfica de barras, así la velocidad fue constante. Entonces, ¿qué hace? No, ahí es un tema más visual, pero pues no es como que todo mundo pueda tener eso. Y también está bien complicado que llegues a un gimnasio ahí convencional y dices, ay, espérenme tantito, déjenle pongo mi lacito y después lo quitas sí, o sea, te digo, cuando tú entrenas solo y en un espacio pues fijo, pues sí, ¿no? Adelante, enséñalo para quien no lo conozca, por favor, güey. miren, este es un encoder lineal, esta es la versión anterior de esta marca, actualmente la marca cambió de nombre, ahora lo van a encontrar como Vitrube. Cuando uno lo enciende, tiene que, o puede escoger el ejercicio, por ejemplo, ahorita yo le pongo sentadilla, y entonces, ¿qué pasa? Que este va conectado a la barra gracias a un brazalete o a un imán, y cuando tú generas movimiento, este te lo traduce en velocidad, no sé si se Muy poquito, si alcanza apaga la a luz, ver, ahí ya se ve, ajá. ahí está 0.8, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tú puedes seguir haciendo repeticiones y te va dando la velocidad. La teoría nos dice que conforme vayas perdiendo cierto porcentaje, significa que estás almacenando fatiga. Y entonces puedes hacer que dependiendo del porcentaje que pierdas, asegures que ese set está siendo efectivo y va a tener un efecto el que tú hayas escogido, ¿no? Un efecto hipertrófico, un efecto a la mejora de la velocidad, un efecto a la mejora de la fuerza.
Y en teoría está muy bien, pero ya cuando lo llevas a la práctica te das cuenta de que hay ciertos problemas. El principal problema es que, por ejemplo, a mí me distrae demasiado. O Ujú, sea, yo estoy buscando generar una velocidad y me puedo olvidar de cosas que desde mi punto de vista tienen más valor, como es la técnica, la capacidad de concentración, la visualización del levantamiento y cierta constancia. Eh, También es cierto que pues actualmente la manera más precisa, porque no depende de mí, no hay error humano, ujú. de medir un levantamiento. O sea, si tú quieres hacer una proyección de un RM, esto es actualmente lo más preciso que existe, lo más. Pero, pues obviamente, el hecho de estarlo utilizando, digo, lamentablemente tenemos una muy mala experiencia con Marco Rivera. Marco llevaba su encoder a su gimnasio convencional y se lo robaron. Ujú, sí, sí, sí. O sea, y estoy Y seguro son, de que no tenía ni idea de para qué servía. ujú, sí, Solo era digo, una pues cajita son chistosa pisitas y se la que ponen llevaron. ahí junto a la, o sea, y sí, es complicado, como digo, en un espacio que no es privado, o al menos de que vayas muy bien acompañado, pues de repente te distraes, y pues ya fueron, ¿no? O sea, y pues, como dices, gente que ni siquiera sabe qué es, pero pues les llama la atención, y pues ya, o peor, ¿no? Alguien que sí sabe qué es y pues de mala fe, o sea, se lo lleva. Pero bueno, Will, entonces nada más ahí, digo, para ir cerrando un poquito. O sea, todo esto son, y ya le hemos platicado en varias ocasiones, son herramientas. O sea, realmente nada es pues, algo que sea la verdad absoluta. Y pues son, o sea, todo esto también el tema de velocidad, de RP, RIR, o sea, son herramientas que van dando, en este caso, pues la ciencia. O sea, realmente, que buscan, digo, el tema de la velocidad, pues no es algo, o sea, entran ecuaciones, y ya es todo un tema de una investigación. Pero a mí me interesaría ahí darle a la gente que apenas se va iniciando en el power, o sea, cómo pueden empezar, digo, tú ya como un lifter consolidado, pues ya sabes muy, muy, muy bien cuándo es un RP7, un RP9, de repente hasta los puntos 5, ¿no? O sea, que es cuando tienes duda de si es una o dos repeticiones ahí las que te quedaban. Pero, ¿qué les aconsejarías para que inicien o por lo menos empiecen a saber ellos mismos cuál es su escala de RP? Lo primero que tenemos que hacer es generar cierta consistencia técnica. Cuando tú ya estás seguro que digamos que tus repeticiones entre una misma serie son similares, o sea, tienes la misma tendencia a realizar el movimiento, pues rompiendo paralela, en la sentadilla, haciendo la pausa en el pecho, manteniendo el trasero pegado, con el peso muerto de manera fluida sin echar la barra. Lo que recomiendo es de que haya un periodo de adaptación en donde pues tú sabes con qué peso estás trabajando, sabes cuál peso pues toleras bien, mantienes una buena técnica y entonces mi recomendación es que hagas algo llamado AMRAP, que es pues una metodología que proviene de CrossFit, bueno, se popularizó mejor dicho en Ujú. CrossFit, que básicamente es sacar el máximo número de repeticiones posibles con ese peso. Y entonces, al sacar el máximo número de repeticiones posibles, realmente intentando, comprometiéndote y siendo honesto, vas a darte cuenta de cuáles son las sensaciones que tienes cercanas al fallo. Ujú, ujú. O sea, me voy a dar cuenta cómo se siente mi cuerpo cuando realmente estoy ya muy cerca de mi máximo esfuerzo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezas a hacer una relación de esas sensaciones con el número de repeticiones que estás sacando. Entre menos repeticiones puedas sacar con ese peso, o sea, por ejemplo, si eliges uno para sacar 6, van a ser un poco más fidedignas, un poco más transferibles a los deportes de fuerza. Porque si agarras algo y sacas 30 repeticiones, te Está aseguro que vas a lejísimo. terminar más bien desconcentrándote o fallando del cardio antes de que tus estructuras fallen, Ujú, ¿no? ujú. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, la recomendación es de que sea, por ejemplo, con un peso que te permita sacar, yo creo que menos de 10 repeticiones. Ajá, y de hecho, si lo Eso quieren ahí le como da un ya, poquito ya más. cerrar más justo a esta otra herramienta del RIR, pues más o menos calcúlenle, o sea, con lo que podrían sacar al menos 5 repeticiones. O sea, ese sería Al como el menos, límite, ¿no? ajá. O sea, de ahí, pues, como dice Will, hasta 10 tal vez, pero ya se vuelve un poco vago, pues ahí entre 8 y pues ahí sientan realmente lo que es una carga, o sea, aunque son cargas submáximas, lo que es un esfuerzo máximo.
Exacto. Si quieres luego podemos hablar de ese o de otros conceptos que de repente ahí se pierden, ¿no? Pero perfecto, Will, pues híjole, este tema está buenísimo, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Dime, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar como William Trujillo en el Facebook o como Will-IYP en Instagram. Perfecto. Pues yo soy Enrique, esto es Lister Mafia y nos vemos en la siguiente.